¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me les bendiga. Una señal para todos. Bienvenidos a este programa de la Iglesia Tiempo de Salvación. Voy a esperar unos minuticos que se empiecen a conectar los hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿puede una mujer predicar en la iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puede una mujer predicar? Bueno, espero que se conecten, que estén con nosotros, que envíen su opinión, porque es un tema bastante difícil, ya que encontramos muchas situaciones en cuanto a este tema. Yo no voy a descubrir el agua mojada, pero sí es importante que a la luz de la palabra miremos lo que el Señor nos enseña. Así que puede conectarse. Los que ya están conectados, les voy a pedir el favor que, si no se han suscrito, suscríbase a nuestro canal y apoyen este ministerio. Comparta la palabra para que otros puedan participar. Así que adelante, mi hermano, porque vamos a tocar un tema: ¿puede una mujer predicar en la iglesia? Bueno, a partir de este tema es muy importante que nosotros aprendamos por la palabra de Dios, ya que hay mucha gente que dice que una mujer no puede predicar en la iglesia, que no puede predicar, que no debe predicar, porque la Biblia lo prohíbe, que una mujer no puede enseñar en la iglesia porque la Biblia lo prohíbe. Encontramos el ministerio de la mujer opacado precisamente porque hay personas que les enseñan desde la iglesia que no pueden predicar la palabra de Dios. He visto personas que se burlan de las mujeres cuando ellas enseñan por el Facebook, y los que más atacan a las mujeres en ocasiones no son los inconversos, sino la misma iglesia que les grita a Jezabel que la mujer no puede enseñar, que por qué lo hacen. Y las mismas mujeres en ocasiones atacan a la misma mujer. Así que vamos a mirar los argumentos bíblicos por el cual una mujer, dicen algunos, no puede predicar. Por favor, los que tengan Biblia, vaya a la primera carta que el apóstol San Pablo escribe a Timoteo. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a mirar algunos pasajes ahí. Véanme con calmita, porque yo quiero que este tema quede claro y lo podamos aprender en la noche de hoy. Ok, a ver si la mujer puede predicar o no puede predicar. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Si ya lo tienen conmigo, por favor, lea la Biblia, estudie la Biblia. Yo sé que la teología es buena, pero en ocasiones se pasan por alto algunos principios que están incrustados en la Escritura, que están semi escondidos, que a veces por dar por sentadas las cosas no se estudian. Así que primero de Timoteo, capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 11. Dice la Escritura de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, vea lo que dice aquí la Biblia, pastor: que la mujer aprenda en silencio, que la mujer no puede enseñar al hombre. Entonces, en su iglesia, ¿por qué predican las hermanas? La mujer no puede enseñar. Miren lo que dicen. Ahora, en honor a la verdad, es importante que miremos el pasaje como se tiene que mirar. En este pasaje de la carta a Timoteo, no entendemos, ni leemos, ni escuchamos la palabra iglesia o congregación. Aquí no está. Así que si a la mujer no se le permite enseñar, no es en la iglesia. Algunos se atreven a decir: la mujer no puede enseñar en la iglesia, y citan este pasaje. Pero usted no le puede añadir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Aquí no dice iglesia, aquí no dice congregación. Y algunos dicen: hermano, una mujer sí puede enseñar, pero en la calle, a los inconversos, a los niños, pero en la iglesia no. En la iglesia predica el pastor y las hermanas en la calle. Imagínense esa situación tan difícil. ¿Creen ustedes
que el apóstol San Pablo va a permitir que una mujer predique en la calle con la persecución que había? Ah, claro, los pastores prediquen en la iglesia y las mujeres fuera de la iglesia. Qué fácil es para que a una mujer la peleen, para que a una mujer le falten el respeto, para que el esposo se dé cuenta que la mujer está en la calle repartiendo tratados. Nadie le va a creer que está repartiendo tratados. Van a pensar que otra cosa. Va a creer que el apóstol Pablo apedrea a una mujer tan difícil que es predicar en la calle, y que los hombres con corbata y bien presentados prediquen en la iglesia. Eso dice la Biblia, que una mujer puede predicar fuera de la iglesia, pero en la iglesia el pastor. ¿Dónde dice eso? No lo dice. Entonces es importante que el pasaje lo miremos con detenimiento. Bueno, algunos me dirán, pero otro pasaje habla de que la mujer calle en la iglesia, en la congregación. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero no podemos saltar sin que antes miremos el contexto del pasaje de Timoteo en el capítulo 2. ¿De qué se trata? Es importante entender que la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo no es una carta eclesiástica, no va para una iglesia, va para una persona en particular, no va dirigido a una congregación. Es importante que se entienda ese detalle para que no se malinterprete el pensamiento del autor, en este caso el apóstol San Pablo. Miremos la carta, miremos el capítulo 2 en su contexto para analizar qué es lo que está diciendo el apóstol a Timoteo. ¿Están conmigo? Mire cómo dicen. Versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí está hablando de un contexto social. Dice por los reyes, por los que están en eminencia. El versículo 3 dice porque esto es bueno para Dios. El versículo 4 dice que todos quieren que sea salvo. El capítulo 5 nos habla de que hay un solo Dios. El capítulo 6 nos habla que Jesús nos rescató. El versículo 7 dice por el cual Pablo fue constituido. Y el versículo 8 le va a hablar a los hombres. Y mire cómo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Esto es doctrina? No, es un consejo. Es un consejo bueno, porque yo no veo que todos los hombres oren en todo lugar. Dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Este versículo, evidentemente, los hermanos de la iglesia no lo cumplen. Aquí cuando los hermanos oran, algunos levantan la mano, otros no. Y cuando oran en todo lugar, no levantan las manos. Pero se aplican de manera literal y acérrima el versículo para las mujeres. Sin embargo, los hombres pueden orar en cualquier lugar y no levantan las manos. Hay que tener mucho cuidado con eso. El versículo 9 le habla a las mujeres. Note, le habla a las mujeres y utiliza la pluralidad, ¿verdad? Mire cómo dice. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Quiénes? Las mujeres, en conjunto, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. El versículo siguiente dice, sino con buenas obras, como a mujeres que profesan piedad. Aquí le está hablando a todas las mujeres. Pero cuando llega el siguiente versículo 11 y 12 le habla a la mujer de manera particular y a una mujer que evidentemente está casada. Entonces, el contexto de Timoteo capítulo 2 habla de un contexto social. En los siguientes versículos habla de un contexto familiar, porque mire cómo dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y da unos argumentos, porque Adán no fue formado primero, después Eva. Sigue diciendo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí ve lo que dice aquí, pastor? Que la mujer no puede enseñar en la iglesia porque cae en transgresión, porque puede enseñar herejías. Eso es una falacia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo he visto más hombres herejes que mujeres herejes. Y no por eso le podemos coartar la bendición a una mujer de enseñar.
Hay más mujeres, hay más hombres, perdón, que cometen herejías que mujeres. Si no, mire, googleelo para que se dé cuenta. Entonces, utilizan el argumento porque la mujer cae en transgresión y es engañada y comete herejías. No. Ahora, dicen que Adán, como el pasaje dice que Adán no fue engañado sino Eva, cuando otros pasajes bíblicos enseñan que el pecado entró por un hombre. Dice que pecó un hombre y por otro hombre la redención de esos pecados. O sea que aunque este pasaje de Timoteo diga que el hombre no fue engañado sino Eva, en otro pasaje dice que el hombre entró y pecó. El pecado entró por un hombre y por otro hombre la redención. Y Jesús tenía que ser el segundo Adán. Ok, segundo Adán. Y por eso es que nuestro Jesucristo tuvo que venir de la manera que vino Adán, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Adán vino o fue formado o nació, por así decirlo, sin el contacto de un hombre y de una mujer. De la misma manera tenía que venir el Mesías. El problema es que el Mesías no tenía que ser formado del polvo de la tierra, porque ya estaba. La Biblia dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que tenía que venir de otra forma, no formado a través del polvo. Entonces, ¿cómo vino? A través del Espíritu Santo, que se formó en el vientre de una mujer y nos rescató. Ok, entonces es muy importante que entendamos esto, que el pecado entró por un hombre y por otro hombre la redención. No toda la culpa fue de Eva, mis queridos hermanos. Mira cómo dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Cómo así? O sea que si la mujer no tiene hijos, ¿no se salva? No. Hay que leerse bien, hermano. Porque si vamos a tomar el pasaje 10 y 11 de manera literaria, acérrimo, para aplicarlo a todas las mujeres del mundo, universal este pasaje, pues también tomemos universal el versículo 15, que si la mujer no tiene hijos, entonces no se salva. Pero como dice, no, este pasaje es espiritual. Bueno, entonces si no se salva hijos cristianos, si no engendra hijos cristianos, tampoco se salva. Porque aquí dice eso, pero se salvará engendrando hijos. No, hay que leerse bien el pasaje. Dice, si permanece en fe, amor, santificación y modestia. Es decir, que la mujer se salvó engendrando un hijo. ¿Saben por qué? Porque como el pecado entró por una mujer, Dios le dijo a la mujer, de la simiente tuya nacerá el que herirá a tu enemigo en la cabeza. Y de la simiente de la mujer engendró un hijo que la salvó, no solamente ella, sino toda la raza humana. Entonces es bueno entender la palabra de Dios. Ahora, persisten en que la mujer no debe enseñar en la iglesia, cuando este pasaje no dice nada en la iglesia, y lo que es peor, no puede enseñar a un hombre. Ahora, la pregunta sería, vamos a hacerle caso a aquellos que dicen que la mujer no puede enseñar al hombre. Entonces, si la mujer no puede enseñarle al hombre, entonces la mujer no podría enseñar en una universidad. Es decir, si usted, pastor, no permite que la mujer enseñe, no mande a sus hijos a una universidad donde una profesora le enseñe, porque le está enseñando a su hijo. Ahora, usted mira, no, pero es que el contexto de enseñar, ¿qué es? En este pasaje, estoy de acuerdo con usted. En este contexto, habla de enseñar la palabra de Dios. No de enseñar a cocinar, sino enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si encontramos en la Biblia una mujer que haya enseñado la palabra de Dios, entonces se cae a pedazos la doctrina de quienes dicen que la mujer no puede enseñar al hombre. No puede enseñar, y menos en una congregación, y menos en una iglesia. ¿Será que hay una mujer que le haya enseñado a un hombre? ¿Ustedes qué dicen? Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Y vamos a mirar si de pronto una mujer
le enseñó a un hombre. Voy a darle tiempito para que usted busque la Biblia y aproveche para compartir la palabra de Dios. Quédese conmigo, no se vaya, quédese hasta el final para que podamos aprender la palabra de Dios. Ok, mis hermanos, quédense conmigo. Ahí tienen la oportunidad ustedes de escribir cualquier comentario. Cuando tengan tiempito lo pueda responder y podemos hacer otro video respondiendo todas las preguntas que usted hagan a través de la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, vaya buscando, lea Biblia, no crea todo lo que la gente diga. Ok, Hechos capítulo 18, vamos a mirar, mis queridos hermanos, el versículo 24 de Hechos capítulo 18. Voy lento para que usted no se pierda y se quede conmigo. Hechos capítulo 18, verso 24. Mire cómo dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Miren las características que dan de este hombre llamado Apolos, que era elocuente, tenía facilidad de expresión y que era poderoso en las escrituras. Tremendo. Era tan poderoso en las escrituras que mucha gente lo seguía y que se pone el mismo nivel del apóstol San Pablo y del apóstol San Pedro. ¿Se acuerdan en Corintios cuando Pablo tiene que decir, ustedes dicen que son de Cefas, es decir, Pedro, otros que son de Apolos y otros de Pablo? ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando ve estos hombres que son poderosos en las escrituras, pues entonces, queridos hermanos, lo hacen un ídolo. Y cuando uno les toca esa vaca sagrada, si me perdonan el término, se molestan con uno. Y hay muchos poderosos en las escrituras actualmente que necesitan doctrina bíblica porque han estudiado mucha teología, pero no se han zambullido en la palabra de Dios y han navegado en las escrituras. La teología te da mucho conocimiento bíblico, pero el estudio de la palabra te da revelación de la escritura. Y eso es lo que necesitamos, revelación de la escritura, no tanto conocimiento abstracto de la palabra. Entonces mire cómo aparece la Biblia, un hombre poderoso de las escrituras. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Alguien lo instruyó muy bien, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hay muchas personas elocuentes, pero no tienen el conocimiento pleno de las escrituras, precisamente porque no navegan en la palabra de Dios. Mire, y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué es con denuedo? Es con sabiduría, con precisión, con potencia, con poder. Dice, en la sinagoga, grave, tache esto aquí, en la sinagoga. ¿Y por qué es importante que este hombre entre a una sinagoga? Porque la sinagoga era de los judíos, no de los cristianos. Cuando los cristianos se reunían en casas, en hogares y en calles para compartir la palabra. Pero si alguien entraba a una sinagoga, entraba a discutir con los judíos por la palabra de Dios y a predicarles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted lee la Biblia y dice que Pablo entraba a las sinagogas, usted encuentra la frase discutía con ellos. ¿Por qué? Precisamente por doctrina. Dice, y comenzó a hablar con la sinagoga, pero cuando le oyeron, táchelo ahí, si es tan amable, Priscila, una mujer, y Aquila. Y me llama la atención que Priscila es nombrada de primero. No por algo Lucas la pone en primer lugar. No es un error de copista. Si la pone en primer lugar, porque en una cultura machista como la griega, Lucas era griego, para que ponga una mujer es porque era predominante lo que esta mujer enseñaba. Priscila y Aquila le tomaron aparte, pluralidad, y le expusieron
pluralidad. No dice, y le expuso Aquila, mientras Priscila se quedaba en un rinconcito escuchando lo que Aquila le enseñaba a este varón llamado Apolo. No. Dice que le expusieron. ¿Sabe usted qué es exponer? Es enseñar, es predicar, es exponer, es hablar. Ambos le hablaron. ¿Cómo es que Apolos se deja enseñar por una mujer? ¿Cómo es que no le dice, pero espere? Pablo prohíbe que una mujer le enseñe a un hombre. Así que usted quédese afuera, mientras que a mí me exponen la palabra Aquila. No. Él dejó que una mujer, junto con su esposo, le expusieran el camino de Dios y le enseñaran doctrina, porque solo tenía la enseñanza del bautismo de Juan. Y más adelante encontramos a Apolo predicando correctamente la palabra, porque alguien lo orientó, aunque era poderoso en las escrituras. Por eso usted no se case con ninguno, porque todos los hombres, aunque sean por las escrituras, cometen errores. Cásese con la palabra. Si a Pablo le miraban las escrituras para verificar si lo que él enseñaba era verdad, usted también verifique y no coma entero, porque de muchas maneras lo pueden trolear y le pueden engañar a aquellos que son teólogos, que saben mucho de la Biblia. Es importante que naveguemos en la escritura, queridos hermanos, y no me cansaré de repetir que se tiene que leer la Biblia, porque Apolos permite que una mujer le enseñe, y no es a cualquier persona, es a un hombre poderoso en las escrituras, que fue comparado con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y una mujer les puso la palabra junto con su esposo. ¿Cómo hace falta que a esos hombres que atacan el ministerio de la mujer, vaya una mujer con su esposo y le enseñen por la palabra de Dios que una mujer sí puede enseñar? Pero puede enseñar, pero fuera de la iglesia. Aquí está dentro de una sinagoga, que era más complicado todavía. Y en ese tiempo no se habían formado las iglesias. Se reunían en las casas, en los hogares y en la calle. Es importante que entendamos esto. Yo sé lo que me van a decir, hay algunos, hermano, pero es que en Corintios, ahí sí dice, sí señor, que una mujer no puede enseñar en la iglesia. Pues vamos a mirarlo, si es verdad. Por favor, vaya conmigo a la carta del apóstol San Pablo a Corintios, la primera carta, el capítulo 14. Voy a darle tiempo para que usted comparta la palabra, comparta esta publicación, este mensaje, este video, y se suscriba y me toque la campanita para que luego le lleguen otros temas, porque vamos a seguir compartiendo otros temas, así como estos, que a veces no se han estudiado perfectamente a través de la palabra de Dios. Dije Corintios capítulo 14, y vamos a mirar dos versículos que citan los que precisamente pues dicen que la mujer no puede predicar en la iglesia, no puede enseñar en la iglesia. Vamos a mirarlo, ¿les parece? Y miren cómo ustedes los trolean cuando no hacen separación de una carta que va dirigida para una iglesia, porque esta carta sí va dirigida para una iglesia, es eclesiástico el mensaje. Pablo aquí a Corintios sí le está escribiendo a una iglesia, y lo vamos a mirar más detalladamente. Pero que vean ustedes cómo añaden una palabra de un lado, la quitan en otro lado y la trasladan para otro lugar. Miremos Corintios capítulo 14, verso 34. Mire cómo dice, por favor, tenga su Biblia abierta, no se salga, aprendamos la palabra de Dios. Verso 34 dice: vuestras mujeres, manera plural, callen en las congregaciones. Ve, pastor, mire lo que dice aquí, que las mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino están sujetas, como también la ley lo dice. Deben estar sujetas, no deben hablar en la iglesia. Así lo dicen. Y la mujer calla en la congregación. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ve lo que dice aquí, pastor? Entonces, pero miren lo que dice. Vamos a meter en contexto las cosas. Aquí habla de una congregación.
en Timoteo no. Y mire cómo trasladan una palabra para un lado y la ponen en otro. Voy a decir por qué. A veces dicen, no le permito a la mujer enseñar. Entonces la palabra congregación que está en Corintios la pasan para Timoteo. Y dice, una mujer no puede enseñar en la iglesia. Si se dan cuenta, la trasladan. Y la palabra enseñar que está en Timoteo la trasladan para Corintios. Entonces que la leen así: vuestras mujeres no pueden enseñar en la congregación. ¿Se dan cuenta cómo los trolean? Trasladan una palabra para otro lado. Entonces en Timoteo no habla de iglesia y aquí no habla de enseñar. Es importante que se mire bien el contexto, tanto el contexto superior como el contexto inferior, tanto el contexto inmediato, para analizar este pasaje. Vamos a mirarlo a la luz de la Escritura y no me voy a salir de Corintios hasta que no quede claro este concepto teológico, bíblico, como el Señor quiere que nosotros aprendemos. Por favor, no se me vayan. Entonces, vamos a leer, pero vamos a leer Biblia. Dígale, Señor, por 15 días voy a mirar solamente estos 2 versículos y voy a estudiarlos a la Biblia para mirar realmente qué es lo que quiere decir. Entonces, en Corintios no habla de enseñar. A la mujer no le prohíbe predicar. Mira cómo dice: vuestras mujeres callen, de callar. Callar. ¿Sabes qué es callar? Silencio. Callen en las congregaciones, o sea, en la iglesia. Porque no les es permitido hablar, no enseñar a hablar. ¿Sabe qué es hablar? Bla, 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 bla. O sea, que una mujer no puede hablar en la iglesia. Un hombre tampoco, caballeros. Pero entonces, ¿por qué le dice a la mujer específicamente? Ya lo vamos a explicar. Si no, estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender la clave de la interpretación de este pasaje, que solo cita en el 34, es el 35, que es el contexto inmediato e inferior. Dice: y si quieren aprender, es decir, de recibir una enseñanza, no de ellas enseñar. No les están pudiendo enseñar, le están poniendo que se calle para que puedan aprender, es decir, para que puedan escuchar. Ok, nuestras mujeres, si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos, cuando lleguen a la casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Habla precisamente de que la mujer debe estar atenta para recibir la enseñanza. No dice que ella no puede enseñar, sino que tiene que estar pendiente. Bueno, ¿qué pasó con la mujer? Cualquier persona con 4 dedos de frente puede darse cuenta la situación de las mujeres en esa época. Bueno, como también lo es en esta época también, pero era más fuerte en esa época. Una mujer no podía ir a estudiar. Una mujer era tenida en ocasiones como uso, pero no tenía casi poderes, ni políticos, ni casi ni de familia. Entonces la mujer, ¿cómo aprendía? Queridos hermanos, la mujer aprendía cuando ella salía de su casa a traer agua en los pozos y ahí recibía la enseñanza. Pero cuando el apóstol Pablo llega a Corintios y quita este paradigma y permite que las mujeres puedan ir a una congregación y escuchar la palabra de Dios, cosa que no podían hacer ni siquiera en el templo, porque había un lugar aparte para las mujeres, otro para los extranjeros, otro para los prosélitos. Pero cuando el apóstol Pablo rompe con esto y permite que las mujeres vayan a la congregación y aprendan, no van a enseñar, van a aprender, deben estar calladas. Ahora, ¿por qué la observancia va para la mujer? Porque cuando la mujer recibe este mensaje tan hermoso de que ya en el pozo, no solamente en el pozo va a recibir la enseñanza, sino que también la puede escuchar dentro de una congregación, pues se emocionó, mi hermano. Y ustedes saben que la mujer habla más que el hombre. La mujer habla 28,000 palabras diarias, el hombre solamente 14,000. Así que la mujer, llena de curiosidad y de querer aprender, pues preguntaban al marido en la iglesia:
lo codeaban para aprender enseñanza. Por eso le dicen la mujer calle, aprenda y pregunte en la casa. Eso era, mi hermano. No era que la mujer no pudiera predicar, porque aquí nos está hablando de predicar ellas. Es importante que se mire el pasaje. Ahora, ¿cómo entonces seguimos analizando este pasaje? ¿Cómo es entonces para que la mujer se le prohíba predicar? Ahora, es muy importante. Voy a jugar aquí con la palabra, no puede enseñar, y le citan este pasaje. Entonces él podría decir a las mujeres, mi hermanita, si usted va a una iglesia donde le aplican este pasaje, que la mujer calle en la congregación, pues cállese. Usted no puede hablar, aprenda lenguaje de señas, y cuando el pastor le diga, usted pase a orar, usted le diga, no, yo no puedo, y escríbale, la mujer calle, ¿no sabe qué es callar? Hacer silencio, no puedo hablar, es indecoroso que una mujer hable en la congregación, entonces no hable, porque eso dice aquí, si lo vamos a aplicar entonces no hable, mi hermana, no ore, no cante, no haga nada en la iglesia, manténgase en silencio, como aquí la Biblia lo está diciendo, si lo vamos a aplicar a la mujer. Pero ustedes saben por qué el pastor permite, porque ahí sí no dice nada, que la mujer cante en la iglesia. Ustedes saben que hay mujeres que manejan un grupo de alabanza, pero ¿por qué las deja cantar si no pueden hablar? ¿Cómo pueden cantar sin hablar? ¿Cómo pueden cantar sin abrir la boca? ¿Cómo pueden cantarles permaneciendo en silencio? ¿Sabe por qué un pastor que ataca a predicar? Porque eso no le ataca su orgullo, porque hay un problema de ego, porque ellos creen que es más importante predicar que cantarle al Señor. Entonces creen que ese trabajo no es tan digno. Entonces que cante, que ore, que recoja la ofrenda, pero yo sí predico, porque hay un problema de ego. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se da cuenta que ahora se luchan por quiero ser apóstol, quiero ser profeta? Le ponen títulos cuando la Biblia dice que somos siervos inútiles. Entonces, como eso no le afecta, pero quiero decirle algo hoy a aquellos que dicen que la mujer no puede predicar, pues quiero decirle que la mujer está predicando en iglesia y no están dando cuenta. Pero cuando la mujer canta en la iglesia, ¿qué está haciendo? Cuando una mujer canta, ¿qué hace? Mire, cuando una mujer canta, está predicando, enseñando, está dando doctrina, está adorando al Señor. ¿No me creen? Lean los salmos. ¿Qué son los salmos? Cánticos espirituales que hablan de los problemas en la familia, de los problemas del trabajo, los problemas en la casa, problemas de todo. Hay oración para el que está deprimido, oración para el que está siendo perseguido, pero son cantos, oraciones hechas en canciones. Lea los salmos al músico principal sobre este tema. Así que me canta, les está predicando en las narices de aquellos que no quieren que predique, no se dan cuenta. Les voy a contar algo. Yo estoy en una iglesia donde la mujer no la dejaban predicar. Y llegaron unas mujeres de Puerto Rico y empezaron a cantar. Decían, como el Salmo 150, lo que respiran alaban Jehová, y empezaron a cantar. Mi alma dice alabanza. A cantar. Yo miraba a los pastores que le prohíben que predique, y decía, ¿por qué no la cantan? Está dando doctrina hablando del Salmo 150. Luego cantaron el Salmo 122, el 22, perdón, dice, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, en el Salmo 22, allí la Biblia lo dice, que él habita en la alabanza, que en la alabanza él habita. Yo miraba al pastor, ¿y por qué el pastor no la manda a callar? Está predicándoles. Le está viendo que el Salmo 22 nos habita en la alabanza. Ah, pero ¿por qué? ¿No entienden? Le estaba predicando en las narices. Solo que lo estaba haciendo cantado y no se daban cuenta. El Salmo 22. Y así muchísimos coros. Las mujeres evangelizan dentro de la iglesia. ¿O no me creen? Mucha gente se las han ganado por una canción. ¿Sabe por qué? Porque esa canción es la Biblia escrita
y la palabra de Dios es la que penetra hasta partir del alma. Usted la puede decir predicada o cantada, como quiera, como lo hacía David, o como lo hacía entonces Salomón en forma de prosa o poesía, pues también la puede cantar, ¿o no? ¿Usted sabe cuántas mujeres se han ganado con este coro cuando lo cantan en la iglesia? Pecador, ven al dulce Jesús. ¿Han escuchado? Bueno, es una predicación cantada porque la Biblia dice eso. Jesús dijo, dejad que los que estén trabajados y cargados vengan a mí, los que tengan problemas vengan a mí. Entonces están predicando, solo que le están cantando. Pero eso es aquellos hombres que prohíben que la mujer cante, que la mujer predique, y le están predicando de una manera cantada. Es importante que se entienda la Biblia. Si usted dice que no puede hablar, entonces quédese callada. Pero ahí sí no dicen nada. Cuando la hermana pasa a cantar, no la pueden bajar. La mujer les enseña. ¿O no se han dado cuenta cuando ponen un coro y los hermanos no lo saben y empiezan a enseñar? Cántelo con do, y están enseñando palabra de Dios, solo que está escrita para ser cantada, pero es palabra de Dios. O el Salmo 50 no es palabra de Dios, como el Salmo 150, lo que respira alaba a Jehová. No lo saben, vamos a cantarlo y empieza a enseñárselos a los hermanos para que canten y adoren a Dios. ¿Quién? Una mujer. Porque el pastor dice, bueno, cállese, el Salmo 150 lo voy a enseñar yo. Y así muchas canciones como el Salmo 91 y muchas canciones como Cristo la roca. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. ¿Dónde lo dice eso? Pues en eso, que Cristo es la roca. En Corintios capítulo de que Cristo es la roca. ¿Quiénes cantan? Pues las mujeres están predicando y no puede predicar la mujer en la iglesia. Entonces, es importante que se vea el concepto. Pero vamos a seguir hablando de esta palabra porque me emociona y me quedo solamente aquí. Vamos a irnos un poquito más atrás. Ya miramos el contexto inferior que está en la parte de abajo, que será el versículo 35. Ahora miremos el superior, que sería el versículo 31. Lo miramos, por favor. Versículo 31. Dice, ¿están conmigo, no? Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué dice aquí? Todos pueden profetizar. Algunos van a decir, no, la palabra todos no es todos. La palabra todos solamente está hablando del hombre y no de la mujer. ¿Será verdad esto? Ahora, ¿qué significa la palabra profetizar? La palabra profetizar en Corintios, en ellos estamos de acuerdo. Los que atacan a la mujer, por lo general, no creen en la profecía, porque dicen que la profecía ya terminó cuando el canon se encerró. Entonces, cuando hablan de profetizar en este pasaje de Corintios, ellos lo asemejan con la predicación, y estamos de acuerdo. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Predicar aquí en Corintios es profetizar. ¿Ok? Por eso es que dice, para que todos aprendan y sean edificados. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? No solamente anunciaban el futuro, sino que también enseñaban al pueblo a que dejara el pecado y lo exhortaban. Habían profetas que eran videntes, pero habían profetas que solo se dedicaban a exhortar al pueblo y dejar el pecado. Así que la predicación cumple esas dos funciones. Cuando usted predica, de alguna manera está exhortando al pueblo para que deje el pecado, ¿ok? Y de alguna manera está profetizando. No está haciendo el oficio de vidente. No, está profetizando, porque la Biblia es clara que dice que el que no se arrepienta, pues se va a perder. Eso no ha sucedido todavía. Como también dice que el que no crea en el Señor será condenado. Tampoco ha sucedido. Sucederá en un tiempo futuro. Porque si la persona que está perdida viene al Señor, pues poderoso es Dios para hacer que él vuelva al camino del Señor. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que la palabra profetizar aquí es predicar la palabra de Dios. Pero algunos dirán, no, pero esto es solamente para los hombres, no para la mujer. ¿Será verdad eso? Quiero que me acompañe, por favor, en el mismo libro
en 1 Corintios capítulo 11. No se le olvide que estamos hablando dentro de una iglesia. Corintios capítulo 11, ¿le parece? Pase la hoja un momentico y llegamos a Corintios capítulo 11. ¿Tiene tiempo para compartir todavía la palabra con otra persona? Corintios capítulo 11. Seguimos en la iglesia, seguimos en Corintios. ¿Será que una mujer no puede enseñar en la iglesia? Vamos a mirar. 1 Corintios 11. Viviremos el versículo 2, por favor. Llegamos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cómo les parece? ¿Por qué es importante este versículo? ¿Se acuerda que ya vimos Timoteo? Dice que la mujer no puede enseñar al hombre. Y uno dice, porque es que el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es cabeza de la mujer de su esposa en la casa. Pero en la iglesia, la cabeza es Cristo. Porque si no, si yo soy cabeza de la mujer, entonces sería cabeza en la iglesia de todas las mujeres. Pero a mí las mujeres no me tienen que hacer caso. Tienen que hacer caso a sus maridos. Yo no voy a tomar la posición del Señor. En la cabeza, en la iglesia, la cabeza es Cristo y reina la palabra de Dios. Te mandan la casa. En la iglesia manda Cristo. Es muy importante. Yo no mando en su esposa. Su esposa tiene que hacerme caso a mí. Tiene que hacerle caso al esposo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque algunos quieren ser cabeza de todas las mujeres en la iglesia. Y el pastor quiere mandar a todas las mujeres y ponerlas a vestir como él quiere y andar como él quiere. No. En la iglesia manda Cristo. Y si quiere que la gente camine como él quiere caminar, demuéstrelo por la palabra de Dios. Demuéstrelo. Porque sea la cabeza Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Creo que es el 4, por favor. Dice, todo varón que ora o profetiza. Dos funciones dentro de una iglesia que hace un hombre. Orar y predicar. Aquí profetizar es predicar. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Así que el hombre puede predicar, puede orar, pero con la cabeza descubierta. Versículo siguiente, versículo 5, táchelo ahí. Pero toda mujer que ora o profetiza o predica con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Misma función del hombre, misma función de la mujer. Todo hombre que ora o profetiza. Toda mujer que ora o profetiza. ¿En dónde es esto? En la iglesia. Porque el capítulo 11 precisamente habla de la cena del Señor que se efectuaba en la iglesia. Así que el hombre puede orar y profetizar. La mujer puede orar y profetizar. La única diferencia es que el hombre no se descubre y la mujer debe cubrirse. Pero yo no voy a hablar del velo porque si no me voy para otro lado. Y quiero seguir hablando que si la mujer puede predicar, no puede predicar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que una mujer puede orar y si ora, pues no puede permanecer en silencio, orar y puede profetizar, es decir, predicar, solo que tiene que cubrirse. Si el apóstol Pablo no le prohíbe a una mujer predicar ni orar, ¿por qué usted lo hace? ¿Por qué usted le dice a la hermanita que no puede pasar a orar a la iglesia? ¿O por qué le dice que no puede predicar? ¿Por qué le quita el privilegio que una mujer enseñe la palabra de Dios? ¿Por qué? Si la mujer puede predicar, lo estamos viendo, solo que tiene que cubrirse o no. Aquí dice que la mujer y el hombre. Por eso es que en Corintios capítulo 14 dice todo hombre que ora y profetiza.
Versículo 31, porque podéis profetizar todos. 14:31, solo que uno se cubre y otros no. Pero bueno, algunos dirán, pero no es en la iglesia, pastor, entienda. Tendremos que mirar otro versículo entonces en Corintios. Vea, como tarea le hace todo Corintios y encontrará la función de la mujer y el hombre dentro de la iglesia. Yo no se lo puedo enseñar hoy porque no tengo tanto tiempo, aunque voy a hacer otros videos si usted lo quiere. Mira lo que dice el versículo 24 de Corintios capítulo 13. Vamos a mirar el 23, ¿les parece? Corintios capítulo 13, para los que están anotando, verso 23. Repito, Corintios, primero de Corintios, capítulo 13, verso 23. Mire cómo dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿no diráis que está loco? Pero si todos profetizan, es decir, enseñan la palabra de Dios, y entra algún incrédulo o indocto por todos, es convencido. Todos, ¿en dónde? En la iglesia, queridos hermanos. Aquí está hablando de que la mujer entonces puede enseñar en la iglesia, puede predicar en la iglesia. No entiendo por qué algunos se enseñorean para que no predique, para que no enseñe, para que no hable. ¿Les parece? En Timoteo dice que no puede enseñar, pero vemos que le enseñó el apóstol Apolos, por decirlo así. Bueno, el discípulo Apolo, porque de pronto me van a corregir esa frase. ¿Ok? Y si estamos leyendo una carta de Corintios que sí es eclesiástica, es para la iglesia, y dentro de la iglesia había mujeres que oraban y profetizaban, como había hombres que oraban y profetizaban. Podéis profetizar todos, queridos hermanos. Bueno, tendremos que seguir mirando otros argumentos, porque algunos dirán, no, pero no puede, porque es que no puede, o sea, es definitivamente que no puede. ¿Qué tal si miramos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? Yo quiero que usted vaya conmigo para mirar un pasaje que está en Hechos, capítulo 2, verso 17. Ahí encontramos un mensaje del apóstol Pedro, que lo que está haciendo es transmitir lo que dijo el profeta Joel. En referencia, queridos hermanos, a predicar la palabra de Dios. ¿Les parece? Aquí estamos, Hechos capítulo 2, verso 17. Dice, en los postreros días, finales de día, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si el apóstol Pedro hubiera dicho hasta ahí, los detractores dirían que toda carne se refiere solamente a los hombres y no a las mujeres, porque así me han dicho. Pero mire cómo dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cómo les parece? Hijas e hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Ahí no dice que las jóvenes, sino los jóvenes. Pero cuando dice que vuestros hijos, pues los hijos se sobreentiende que son jóvenes. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Hay siervas del Señor. ¿Y qué es una sierva? Alguien que le sirve al Señor. ¿Qué es un siervo? Un servidor del Señor. Sencillo. Dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes? Las siervas y los siervos, las hijas y los hijos. Y señales abajo en la tierra. ¿Sabe que algunos han dicho, pero es que este pasaje es del profeta Joel y el apóstol Pedro lo trae a colación porque ahí se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo y hasta ahí llegó?
Y ya no se puede profetizar, porque el canon se cerró. Claro, el canon se cerró, estamos de acuerdo. El profeta vidente ya no, porque la palabra está escrita y revelada, y tenemos la palabra profética más segura, y no hay nada que nosotros le podamos añadir a la palabra. El que habla, hable conforme a la escritura, y listo. Pero mire cómo sigue diciendo. Dice: y habrá señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto no ha pasado, mi hermano, o ya pasó. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto es una profecía para este tiempo, porque el Señor no ha venido, porque el sol no se ha convertido en sangre. Entonces entendamos bien el contexto bíblico para poder entender que la mujer puede profetizar en los últimos tiempos, que no han llegado sus últimos tiempos, aunque para el apóstol Pablo eran los últimos tiempos, porque para Juan también eran los últimos tiempos, y para nosotros es los últimos tiempos, porque puede que el Señor venga, y si vamos a morir dentro de 100 años serán los últimos tiempos para quienes estén predicando. Siempre estamos en el último tiempo precisamente porque estamos esperando la venida del Señor, y la mujer puede profetizar, puede predicar, como el hombre también puede hacerlo. Alabado sea el Señor para siempre. Pero algunos dirán, y esto me lo han dicho a mí, no sé si a ustedes lo han dicho, pero muéstreme por la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, a una pastora. ¿Y sabe qué es triste? Que se burlan, diciendo: la única pastora que yo conozco está en el Antiguo Testamento, y es Rebeca, que era pastora de ovejas. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna pastora. Pues yo le digo a usted, tampoco hay ningún pastor. Nómbreme un pastor en el Nuevo Testamento. Nómbreme, ¿quién es pastor de una iglesia, una congregación? A ver, lo escucho. No hay. ¿Sabe por qué? Porque no se le decía pastor, se le decía ministro, diácono, obispo, servidor, administrador. Y Jesús lo llama en el Apocalipsis el ángel de la iglesia, que era el pastor de la congregación. Ahora, nosotros no sabemos cómo funcionaba la congregación en el primer siglo, para nosotros dar por hecho y dar por sentado algunas cosas. No, pero es que la Biblia habla de profetas, la Biblia habla de pastores masculinos. No. En Efesios capítulo 4, verso 11 dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros profetas. Pero ya hemos visto por la Biblia que una mujer puede ser profetisa. De hecho, Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Así que también pueden haber pastoras, aunque la Biblia no lo señale, como tampoco señala que hay pastores ejerciendo en una iglesia, aunque la Biblia los llama pastores. Velad de vuestros pastores, plural. No significa que cuando diga pastores se excluye a la mujer, porque la Biblia dice cristianos, y cuando dice cristianos no estamos exonerando a la mujer, también está la mujer. Cuando en Hechos capítulo 11 verso 26 dice por primera vez se le llamó cristianos, no quiere decir que solamente eran los hombres, también a las mujeres. Cuando Jesús dice dejad que los niños vengan a mí, no significa que las niñas no fueron, o ustedes creen que fueron puros hombres y las niñas no fueron. No. Entonces no hay género. Cuando se habla está incluido también a la mujer. Mis apreciados hermanos, para que no nos dejemos engañar, porque hemos probado que hay profetizas. Sin embargo, en Efesios 4:11 habla de hombres profetas, por llamarlo así, apóstoles y profetas, pero hay profetizas. Alabado sea el Señor. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿sabe cómo lo llamaban en los primeros ministros, diáconos, obispos? Si quiere, vaya conmigo a donde empezamos, a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, pero pase el capítulo 3,
para que se dé cuenta, mis queridos. Ya voy sacando mi tren de aterrizaje, pero es bueno que aprendamos la palabra de Dios. Vamos en Timoteo, donde empezamos. Primera Timoteo, capítulo 2, pero vamos al capítulo 3, ¿les parece? Para mirar los requisitos de los obispos. Así se llamaba, obispo, presbítero, que es la palabra en griego. Ok, dice el versículo 1 de Timoteo capítulo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Si ve, pastor, que el obispo tiene que ser casado con una mujer, entonces no habla nada de mujeres, habla del hombre, el obispo. Y el versículo más adelante, el versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Sigo leyendo. El versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Cuál es la función del diácono? No crean ustedes que limpiar la iglesia, barrer la iglesia. No. Los diáconos administraban una iglesia. Pues no lo sabemos bien en el primer siglo, vuelvo y repito, porque la iglesia se estaba formando hasta ahora. Pero que los diáconos predicaban. O si no, mire Hechos capítulo 6, cuando se escogen los primeros diáconos, como en el capítulo 7, uno de ellos, Esteban, dio la vida predicando al aire libre la palabra de Dios. Los diáconos no estaban ahí solamente para servir a la mesa, estaban para predicar. O que dicen de Felipe, el otro diácono, que Dios lo lleva para que llegue a la Samaria y predique la palabra y reprenda a un mago que estaba por ahí y vaya y confronte a la gente y el Señor lo traslade para cierto lugar cerca de Gaza y vaya y le predique a un etíope que, aunque había estudiado la Biblia, no la entendía, sobre el profeta Isaías. ¿Y qué hace Felipe? Le enseña la palabra. El diácono está para enseñar la palabra. Queridos hermanos, no se dejen engañar, que el diácono está para barrer la iglesia. ¿Quién le enseñó al etíope? Pues Felipe, un diácono que se convirtió en un evangelista porque predica la palabra, pero fue escogido, de hecho, el capítulo 10 como diácono. No nos dejemos engañar. Y si ustedes quieren saber un poquito sobre la historia de la iglesia de África, pues mire la historia de este hombre de Etiopía. ¿Les parece? Mírenla, para que se den cuenta cómo a la voz de un diácono se arrepintió un hombre y fue próspero, porque este hombre era uno que estaba dentro de la reina de los etíopes, era un hombre con providencia, que tenía cualidades y economía también. Por eso levantó una iglesia poderosa en Etiopía, dado por un diácono. Pero aquí dice que el diácono tiene que ser casado de una mujer. Miremos Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, queridos y apreciados hermanos. A ver qué nos habla de esos que predican los diáconos la palabra de Dios. Así es que se estudia la escritura, mis queridos hermanos. La gloria sea para Dios. Pero si usted no come Biblia, lo van a engañar. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, lo cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Diaconisa. O sea que esta diaconisa tenía que ser casada para cumplir los requisitos de Timoteo capítulo 3. Pero esta mujer no es casada con otra mujer, sino que está casada con un hombre. Pero ese hombre no es el diácono, sino es ella la que lleva la carga ministerial de enseñar la palabra. ¿Les parece? Entonces, si el hombre tenía que ser casado, la mujer también tenía que ser casada, porque esta diaconisa no está exonerada de la responsabilidad de los requisitos para ser un diácono.
Porque si alguien quiere ser un pastor, un diácono, un siervo de Dios, bueno, llámelo como quiera. Llámelo siervo, ministro, pastor, obrero, como sea. No hay ningún problema. El apóstol Pablo se llamaba el siervo del Señor. Juan se llamaba el anciano. Hay muchos nombres. Pero si quieren manejar una iglesia, debe ser casado. Para no caer en pecado, evidentemente. Porque no todos los que en la iglesia son cristianos. Y puede caer en tentación de una mujer. Si nosotros que somos casados tenemos esas tentaciones, ¿qué más uno que esté soltero? Es recomendable. Y esto se lo digo a los sacerdotes católicos que dicen que no se casa, que porque Pablo no se casó. Pablo no se casó porque Pablo era evangelista, no era pastor. Pablo era apóstol, fundaba iglesias. Y Pablo dice, quisiera que fueran como yo. ¿Por qué? Porque tenía que salir de un lugar a otro para levantar iglesias, que si tuviese con esposa y con hijos fuera complicado en medio de una persecución. Por eso es importante que estuviera solo. Pero si se va a encargar de administrar una iglesia, debe ser casado. Es importante que se entienda esto, para que no cometamos ese error y nos dejamos trolear por los católicos, diciendo que no, que pueden estar solteros. Si se va a dedicar al ministerio de tiempo completo, a viajar, es recomendable, pero si en una familia debe tener a sus hijos en sujeción. Pero aquí encontramos una diaconisa que está sirviendo y es exaltada por el apóstol Pablo y no a su esposo. ¿Por qué? Porque el ministerio lo tenía ella. Porque hay muchas mujeres que tienen el ministerio en la iglesia. Seamos sinceros. ¿O usted cree que el hombre puede manejar una iglesia? ¿Por qué dice que tiene que ser casado? Porque un matrimonio, un vínculo, puede manejar una iglesia. Un hombre solo es más complicado. Porque cordón de 3 dobleces, es decir, el Señor y la pareja. Y no hay un ministerio más atacado que el ministerio familiar pastoral. Porque quieren dejar al hombre huérfano de la mujer para que él sea el que pastoree solo. Y es imposible. Porque ¿quién aconseja a la señorita de la iglesia? Cuando una mujer tenga problemas, ¿el esposo viene a la casa a aconsejarla? No, tiene que ir la esposa, o en su defecto ambos. Pero el hombre no puede ir solo. Entonces aquí hay una mujer que manejaba una iglesia, que su esposo, bueno, no sabemos el nombre, o me van a decir que es soltera ustedes. No, es soltera. O sea, rompió el requisito, entonces ella. No, vamos a ser serios y vamos a estudiar la Biblia. Y mire que el siguiente versículo, el apóstol Pablo dice que la recibáis en el Señor como en digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, masculino, a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo no se avergüenza de que una mujer lo haya ayudado a él, ¿verdad? No hay problema. Y el siguiente versículo dice, saludad a Priscila. Otra vez el apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo aquí la nombra a él por primera vez, digámoslo así entonces, porque en hecho fue Lucas. Dice, saludad a Priscila y Aquila, nombra de primero, o sea que no es casualidad, si nombra a Priscila porque tenía un ministerio mucho más amplio de pronto que su esposo, por eso la nombra de primero, no hay ningún problema. Y lo mismo que a Fede. Porque es que muchas veces la mujer es la que maneja las riendas de una iglesia. Vamos a ser serios. Maneja la economía, trabaja, hace más que uno. Le hace hasta aseo a la iglesia. Y los pastores no quieren hacer aseo ni a la iglesia porque ya son pastores, siervos. Cuidado, se ensucian las manos. Cuidado, lava un plato. Yo he estado, hermanos, créanme, yo he estado en retiros espirituales donde el pastor solo se dedica a enseñar y en la cocina las mujeres lavan los platos. ¿Y por qué no puede lavar un plato él? ¿Por qué no puede tender la cama de los otros hermanos? ¿Cuál es el problema? Si el Señor lavó los pies de sus discípulos. No hay ningún problema en que le podamos servir a las mujeres y a los hombres, no hay ningún problema. Y las mujeres nos puedan servir a nosotros. Eso es una unión. Ya no hay varón ni hembra del Señor. Y Él usa los ministerios como Él quiere.
Alabado sea el Señor para siempre. Y termino con esto porque el tiempo corre. ¿Sabían ustedes, queridos y apreciados hermanos, que hay una carta especialmente escrita para una mujer? ¿Sabían eso o no sabían? Díganme si no sabían. En segunda de Juan, capítulo 1, porque tiene un solo capítulo. Las cartas de Juan fueron pequeñitas. Mire, cada carta va dirigida a una persona. Le escribe a Gallo, le escribe a otra persona y luego le escribe en Juan una carta completa para una mujer. ¿Quién es esta mujer? Vamos a mirarla y terminamos, mi hermano. Carta del apóstol, segunda carta de San Juan. Corra y corra y vaya buscándola rápido, le doy tiempito, no hay ningún afán. Y terminamos con esto. Si usted ha llegado hasta ahora a escuchar la enseñanza, lo invito para que la escuche completa, va a quedar grabada. Por favor, suscríbase a mi canal para que YouTube me siga apoyando, para que nos sigan dando el espacio de seguir predicando la palabra. Toque la campana de notificaciones para que le lleguen nuevos videos. Mientras usted busca San Juan capítulo 2, yo creo que ya lo consiguió. Yo creo que ya lo encontró, ¿verdad? Bueno, dice, el anciano a la señora elegida. ¿Cuál es esa señora elegida? ¿Y para qué fue elegida? ¿Para cocinar? ¿Para lavar los platos? Dice, elegida a sus hijos y a sus hijos. ¿Qué son hijos? ¿Hijos en la carne o hijos espirituales? Dice, a quienes yo amo en la verdad. La verdad es Cristo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cómo les parece, queridos hermanos? Juan le escribe a una mujer que ha sido elegida.